Le damos la bienvenida al podcast de la Clínica de Educación y Participación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Que se escuche podcast. En este espacio discutimos temas sociales y legales de interés público, así como el impacto del derecho en la sociedad. Cada episodio aborda un tema de justicia social a través de discusiones con personas con conocimiento en los temas para brindar información accesible a la comunidad. Antes de comenzar con nuestro episodio, es importante destacar que este podcast es uno no oficial. No representa la opinión de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ni de su Facultad de Derecho, ni de cada integrante de esta clínica. Cada estudiante o grupo de estudiantes ha desarrollado un episodio sobre un tema que ha seleccionado. De ninguna manera este podcast pretende sustituir la orientación legal que puede brindarle una persona que es abogada. Lo recomendable es que se asesore con un profesional de su preferencia. Mi nombre es Elizabeth Báez de Jesús. En el episodio de hoy abordaremos un tema esencial para la justicia social y los derechos humanos en Puerto Rico: la orientación y protección de los derechos de las personas con impedimentos. En Puerto Rico, la Defensoría de las Personas con Impedimento es la agencia gubernamental encargada de proteger los derechos de las personas con impedimentos físicos, mentales y sensoriales, además de atender sus problemas y necesidades y sus reclamos. Existe una ley que protege a las personas con impedimento, que es la Ley 238 del 31 de agosto de 2004, conocida como la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, que se fundamenta en el principio constitucional de que la dignidad del ser humano es inviolable y que todas las personas son iguales ante la ley. Esta ley garantiza igualdad de condiciones, protección contra el discrimen, acceso a servicios, participación en decisiones que les afecten y el respeto a su autonomía. Hoy queremos crear un espacio de información clara, accesible y empoderadora, porque la orientación no es solo información, es una herramienta para ejercer derechos, exigir respeto y fortalecer la inclusión. Quédense con nosotros mientras exploramos cómo la orientación adecuada puede transformar vidas y abrir puertas hacia una sociedad más justa e inclusiva. En este episodio estaremos conversando, entre otros temas, sobre qué hace realmente la Defensoría de las Personas con Impedimentos. ¿Cómo pueden las personas solicitar orientación o presentar una querella? ¿En qué interviene la agencia como educación, salud, vivienda, empleo y transportación? ¿Cómo promueve la integración plena a la comunidad? En este episodio tenemos el honor de contar con un recurso cuya trayectoria profesional y compromiso con la justicia social lo convierten en una voz importante en la defensa de los derechos de las personas con impedimento. Nos acompaña el licenciado William Piot Ocasio, asesor legal de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, admitido al ejercicio de la profesión de la abogacía desde el año 1986. A lo largo de su carrera se ha distinguido por su labor constante a favor de los derechos de las personas con impedimentos, desempeñándose como abogado, asesor legal y director del área de operaciones de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos. Además, ha asumido responsabilidades como procurador y defensor interino en distintas ocasiones, demostrando su liderazgo y compromiso institucional. Su formación académica incluye un doctorado en jurisprudencia de la Universidad Católica de Puerto Rico y estudios en psicología y ciencias políticas, lo que le brinda una perspectiva integral sobre la política pública y los derechos humanos. También se ha desempeñado como profesor en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde enseña sobre el desarrollo y la implantación de política pública para personas con deficiencias en el desarrollo. Hoy conversaremos con él sobre la orientación, la protección de derechos y los retos actuales que enfrentan las personas con impedimentos en Puerto Rico. Sin duda, será un diálogo enriquecedor y de gran valor para nuestra audiencia. Licenciado Piot, bienvenido. Es un honor tenerlo entre nosotros. Que se escuche podcast. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted por asistir. Es importante reconocer que la Defensoría de las Personas con Impedimentos es una agencia creada a través de la Ley número 158 de septiembre de 2015, según enmendadas,
antes conocida como la Ley 2 del 12 de agosto del 85, que creó la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos. Licenciado, ¿podría hablarnos en detalles del alcance de esta ley? ¿Qué facultades le confiere a la agencia y cuál es su misión? Bueno, tenemos todo un día para hablar. De que sea necesario. Vamos a abreviarlo. La oficina, como dijo, se crea en el 1985. Yo llego a la oficina en abril del 86 y estábamos en una covachita allí en donde está la industria lechera. Hoy estamos en Minilla, hemos corrido por diferentes lugares, pero la misión siempre ha sido la misma: proteger los derechos de las personas con algún tipo de impedimento. No es necesario tener más de uno, con tener uno es suficiente. Tú puedes ser ciego, puedes ser sordo, puedes estar en silla de ruedas. Lo importante es que tengas una condición física o mental que te limite sustancialmente en una o más actividades mayores del diario vivir. La ley también nos habla de aquella persona que tiene un récord historial médico de esta condición. Y la tercera alternativa, que es probablemente la más interesante porque se da en estas 3 pulgaditas de la cabeza, que es cuando nosotros percibimos a una persona como que tiene un impedimento, aun cuando en realidad no lo tiene. Y entonces, ¿qué puede hacer la persona cuando se siente objeto de discrimen en un trabajo, en una agencia de gobierno, en una facilidad deportiva, donde quiera que vaya? Tengo que hacer un paréntesis aquí. Las personas que están empleadas en la empresa privada, eso les corresponde el acto discriminatorio a la unidad antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Nosotros vemos todos los casos en gobierno, estatal o municipal. Pues bien, en este momento lo que nosotros preferimos es que usted presente una queja, no una querella. Hay una diferencia. Presente una queja, ya sea por escrito, personalmente, me estoy adelantando a las preguntas, pero lo importante es que la persona nos deje saber que ha sido objeto de un acto discriminatorio en algún lugar. Y entonces esa queja se investiga. Si no se puede resolver de la forma amigable, como nosotros llamamos, pues entonces se convierte en una querella. Y entonces pasa el proceso adjudicativo. Va donde un oficial examinador y este recibe la prueba de ambas partes y luego resuelve. Una vez resuelve, la persona o la parte que pierde tiene 2 alternativas: acepta o sube al Tribunal de Apelaciones y eventualmente al Supremo si puede llegar. Pero es importante que la persona nos ponga en conocimiento de cuál es el problema. No es llegar directamente a la querella, porque en la querella no hay alternativa de buscar una solución amigable, aunque siempre se le da la oportunidad a las partes de hablar, pero no es lo ideal. Ya estamos en una vista adjudicativa, vamos a presentar la prueba. La oficina, a través del tiempo, ha ido cambiando un poco. En un momento dado teníamos una serie de programas federales, más lo de Carta de Derecho. Hoy en día, pues, las 2 agencias se han separado. Tenemos una agencia, la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos, que es una agencia separada de la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Y entonces hay que determinar dónde cae la situación de la persona. Si es una situación que pueda atender uno de los programas federales o si es una situación que pueda atender la Carta de Derecho. Y ahí es donde tenemos esa divergencia sobre qué hacer. Ok, muy bien. La Defensoría interviene en áreas tan importantes como la educación, la salud, la vivienda, el empleo, la transportación, la recreación y cultura de las personas con impedimentos. ¿Podría ofrecernos información sobre los programas y servicios que ofrece la Defensoría relacionadas con estas áreas? Pues lo primero que tengo que señalar es que, y esto es algo que hemos señalado en la legislatura infinidad de veces, pero siempre caen en el mismo error. Nosotros no podemos ver casos de vivienda, discrimen en la vivienda. Nosotros no la podemos atender porque la ley federal, el Fair Housing Act de 1985,
80 y algo, no recuerdo la fecha ahora, pero establece que el único que tiene jurisdicción sobre los casos de vivienda es el Housing and Urban Development, HUD. Cualquier situación de discrimen en la vivienda solo puede ser atendido por ella, la jurisdicción es exclusiva. Cuando un estado, y son pocos los estados y los territorios que tienen una ley comparable con la ley federal, entonces es que se puede ver a nivel estatal. Pero Puerto Rico no tiene una ley comparable de vivienda justa. Por lo tanto, todos los casos que tenemos de vivienda se refieren allá. Nosotros, por disposición del artículo 623 del Código de Enjuiciamiento Civil, estamos obligados a presentarle a los tribunales un informe socioeconómico sobre la persona con impedimento que es objeto de un desahucio. Por eso es que nosotros tampoco podemos intervenir en esos casos de desahucio, porque estamos obligados a presentar un informe neutral. Y si presentamos un informe neutral, no podemos representar a la persona, caemos en un conflicto de intereses serio. Así que tengo que hacer ese pequeño caveat. Ok, por todo lo demás tenemos que ver si el caso es algo que se relaciona a uno de los programas federales, como dije ahorita, y si es así, tenemos que referirlo allá. Particularmente, estos son los casos de educación especial. Estos tienen que verse a nivel del programa de deficiencias en el desarrollo, porque ellos son los que están preparados para atender ese tipo de querella. Los casos de salud mental también los tenemos que referir al programa de impedimentos mentales, porque ellos son los expertos en esa área. Y entonces lo que nos queda son, bueno, nos quedan unas cuantas cosas, pero los casos de barrera lo compartimos. Lo puede ver tanto el programa de derechos individuales como lo podemos ver nosotros. Los casos de seguro social son de la jurisdicción exclusiva de los programas de seguro social. Sí, que ustedes, como quien dice, son el enlace, ¿verdad?, entre la persona que requiere los servicios y las demás agencias. Eso es así. Nosotros lo que tratamos de hacer es ubicar a la persona en tiempo y espacio sobre cuáles son sus derechos y a dónde tiene que ir. Si es un caso nuestro, llevamos hasta las últimas consecuencias. Si es un caso de las otras agencias, pues lo tenemos que referir. Ok, muy bien. ¿Podría indicarnos dónde están localizadas estas oficinas? Ok, nosotros tenemos oficina central aquí en San Juan, en el Centro Gubernamental de Minilla. Nosotros estamos en el piso 2, oficina 204, la 203 es la de la OPD. El teléfono allí es el 725-2333, marca el asterisco y el 0 y alguien le va a contestar, porque tenemos un cuadro que se mueve a través de las regiones y ellos dirigen la pregunta o la llamada. Nosotros tenemos oficinas regionales en Mayagüez, en la Plaza del Mercado, primer piso. Tenemos en Humacao, ellos están en el viejo edificio del Centro Judicial de Humacao. En Arecibo la tenemos en la oficina la oficina está en el Centro Gubernamental de Arecibo, y la oficina de Ponce son los gitanos de la agencia, pero en este momento están en las facilidades del Centro de Vida Independiente de Ponce, porque con María y los terremotos el edificio gubernamental de Ponce está inservible, vamos a ponerlo de esa manera. Si usted se quiere comunicar con nosotros, pues es el número 787-725-2333. Lo puede hacer también por correo electrónico a dpi@dpi.pr.gov. Y ahí, pues, de acuerdo a la situación, pues referido a uno de nosotros para que lo atendamos. Ok, muchas gracias, licenciado. Ya que conocemos los servicios y los programas que ofrece la Defensoría de las Personas con Impedimentos, nos interesa que la comunidad conozca cuál es el procedimiento a seguir para recibir los servicios de la Defensoría. ¿Tendrían que acudir de manera presencial o si tienen algún método alterno para hacerlo más accesible al público? Yo creo que nosotros somos la única agencia en el gobierno que no requiere un turno. Usted puede llegar a nuestra oficina,
solicitar hablar con un abogado, con un intercesor, para que le atienda su situación y entonces poder orientarlo adecuadamente. Si no puede llegar a la oficina por la razón que sea, pues nos puede llamar, como dije, el teléfono es 787-725-2333 y alguien le va a atender la llamada. O nos puede escribir por correo electrónico nuevamente a dpi.pr.gov. Siempre confundo un poquito la dirección. Pero esa es la forma más cómoda. Pero preferimos que usted llegue a la oficina. O sea, no tenemos ningún problema en atender a las personas, al público según lleguen. Pero siempre están estas otras formas alternas. Sí, que la persona que requiere los servicios no tiene que hacer una cita como tal, No. Sino que llega y le brindan los De servicios. hecho, y tengo que decir esto bien claramente, cuando usted va a presentar una querella con nosotros, una queja con nosotros, es bien importante que lleve toda la documentación, porque eso acelera el procedimiento. Si usted llega y no trae todo y está recordándose, pues vamos a tener un problema, porque no tenemos datos reales sobre cuál es su situación. Nosotros preferimos que usted llegue, mira, esta es mi documentación, y usted me explica, pero me da la documentación para yo fotocopiarla. Yo no me quedo con originales. Yo las fotocopio, yo le devuelvo sus originales y yo me quedo con mis copias para evaluarlo. Y entonces me comunico con usted o allí en el momento se lo digo, mire, usted no tiene un caso o usted tiene un caso y tenemos que seguir adelante. Es como un compañero le gusta decir, usted tuvo un choque con un caballo en la autopista. La ley que le aplica es la ley de vehículos y tránsito, no la ley hípica. Por lo tanto, tenemos que ver cómo su condición afecta el problema que usted está teniendo. Porque no es lo mismo presentarme una querella, digamos, contra el Departamento de Educación, que venir a decirme que una compañía de paneles solares le instaló mal los paleres. Su caso es en DACO, no con nosotros, independientemente del impedimento que usted pueda tener. Sí, que eso es bien importante, que la persona esté clara, ¿verdad?, a qué agencia debe recurrir, dependiendo de, ¿verdad?, de su reclamo. Sí, y lo vamos a orientar adecuadamente, con eso no queda la más mínima duda. Muy bien. Sabemos que es importante la integración de las personas con impedimentos a la comunidad y que muchas veces pues, se les hace difícil encontrar el apoyo necesario o las oportunidades para lograr esta integración, ya que sea referente a, por ejemplo, recibir la educación adecuada o eventualmente conseguir un empleo. ¿Cómo la Defensoría les ayuda a las personas con impedimentos a integrarse a la comunidad? Si mantienen alguna colaboración con alguna agencia al respecto. Nosotros tenemos diferentes memorandos de entendimiento con otras entidades para manejar los casos de una forma rápida y eficaz. El último que trabajamos fue uno con el Departamento de la Familia y otras agencias por la explotación financiera. Y eso pues se está convirtiendo en un problema serio, no solo para las personas de mayor edad, sino también para personas con impedimentos. Y hay gente que se aprovecha del impedimento, de la edad de la persona, para quedarse con el dinero y no utilizar el dinero para esa persona. Nosotros en este momento estamos en una fase de reorganización casi total. La agencia solo cuenta con 2 abogados y eso nos está trayendo un problema serio en el manejo de los casos. Y entonces pues tenemos que ir por un orden de selección, cuáles son los casos más prioritarios. Y obviamente la explotación financiera es uno de ellos. Pero tenemos que, ¿digo esto aquí o no lo digo? Nosotros tenemos que obligar a la legislatura, a buscar la forma de la legislatura de que nos den dinero. Nosotros no tenemos dinero suficiente para contratar abogados. Y esa es una realidad. Y yo no puedo manejar los reclamos de sobre 700,000 personas con impedimentos que hay en el país en un censo. En otro censo llega inclusive hasta las 250,000 personas con impedimentos en Puerto Rico, con diferentes tipos de impedimentos. Es imposible, hay que decirlo de esa manera, es imposible que nosotros dos podamos manejar toda esa cantidad de casos. Nosotros necesitamos muchos más abogados para poder atender la clientela adecuadamente.
Pero el problema de que no hay chavos, pues a nosotros nos afecta también. Sí, que la demanda de los servicios es una demanda fuerte, alta sí. y el recurso humano pues limitado. Sí. Que- Antes, cuando estábamos las dos agencias, pues teníamos un grado de flexibilidad porque se manejaban los casos primero a nivel de programa y entonces lo que subía era escasamente el 10, el 15% de los casos. Y pues con 4 abogados podíamos manejar la situación, pero hoy en día es bien difícil, es bien difícil. Estoy siendo bien sincero. Con respecto a la educación, ya nos había mencionado de que ustedes hacían, pues obviamente el acercamiento, ¿verdad? Al Departamento de Educación, si es necesario, y en caso del empleo como tal. Ok, va a depender de dónde sea el empleo. Si es gobierno, lo atendemos nosotros. Si es en la empresa privada, lo atiende la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo o la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, el EEOC, que está en en el penthouse de la Torre de Plaza. Cuando es gobierno, pues es lo mismo de siempre. Nosotros contactamos a la agencia, le presentamos el reclamo del empleado o ex empleado, esperamos una contestación y tomamos entonces decisiones. Muchas veces lo que se hace es que se trata de celebrar una reunión de conciliación para poner a las partes a hablar. Muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, es una falta de comunicación y de desconocimiento de los derechos de parte del patrono. Y esto en gobierno se da con mucha frecuencia. Si no podemos armonizar de una forma adecuada la situación, pues entonces pasa una vista administrativa, las partes presentan su prueba y el oficial examinador toma una decisión. Sí, que utilizan como primer recurso la mediación de conflictos. Sí, eso es esencial. Tú no puedes entrar a ver una vista si no has tratado de resolver el conflicto antes. Porque eso también te da una idea de la buena o mala fe que pueda haber entre las partes. Y eso también es algo que el oficial examinador va a tomar en consideración. Sí, que es importante que entonces la persona que se reclama pues agote los servicios administrativos primero y Siempre. después pues se hacen Sí. los referidos correspondientes. Uh-huh. Ok, gracias, licenciado. Entre los servicios que ofrece se encuentra el asesoramiento legal, como ya nos ha mencionado. ¿Qué servicios legales se les ofrece a la Defensoría a las personas con impedimentos y cómo es la intervención de ustedes como tal? Pues nosotros básicamente ofrecemos solo 2 tipos de servicios, el de orientación y el de representación legal. Nosotros, si no es nuestro caso, orientamos a la persona. Si la persona no está segura de qué quiere hacer con su caso, lo orientamos, le presentamos los pros y los contras de una acción y la persona tiene que tomar la decisión. La decisión no es mía, la decisión es siempre del cliente. Una vez esa decisión está tomada, pues entonces seguimos hacia adelante y que sea lo que el Señor quiera. Ok, muy bien. La Defensoría ha participado como recurso consultor en varias ponencias ante la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para la aprobación de proyectos de ley a favor de las personas con impedimentos. Una ley reciente aprobada fue la Ley 109 de 2025 para crear la Carta de Derechos del Estudiante Encamado menor de 21 años en silla de ruedas o que hace uso de tecnología que le asiste a mantenerse con vida, mejor conocida como la Ley Victoria. ¿Podría contarnos un poquito sobre la historia detrás de esta ley? ¿Cómo surge? Esta ley es presentada por petición por un papá de una chica, me parece que fue, una chica que falleció desafortunadamente, porque la chica no pudo recibir ningún tipo de servicio mientras estuvo encamada, porque las agencias no le daban el servicio adecuado. Como dije, desafortunadamente la chica muere y entonces papá se sienta y desarrolla lo que es hoy la Ley Victoria. Muy bien. Esa es la versión bien abreviada, porque esto tiene muchas historias secundarias. El proyecto se presentó, creo que fue en 2 ocasiones diferentes, por la redacción, por lo que pedía, pero básicamente
cuando eventualmente se presenta adecuadamente el proyecto de ley por petición, la Cámara y el Senado entienden de que es justo y razonable y aprueban la ley. Y fue convertida en ley, me parece que fue por el gobernador Pierluisi. Esta ley lo que pretende es que se le den los servicios necesarios a estos niños que están encamados en su casa. Y que no sea solamente el que la maestra de educación especial fue una hora. No, es que, mira, educa adecuadamente a esta persona. Tú no sabes lo que va a pasar. Puede estar encamado hoy, no sabes lo que va a pasar mañana. Y esta persona pues necesita de una educación pública adecuada y gratuita. Y eso es lo que persigue esta ley, que se le dé ese tipo de educación a este joven. ¿Qué impacto puede tener esto en el futuro? Nosotros no lo sabemos, no tenemos la más remota idea. Puede ser que sea una pérdida de tiempo y hay que reconocerlo, sí, a lo mejor el chico se nos muere o la chica se nos muere antes de poder completar un semestre, de la misma forma en que la persona puede terminar haciendo un doctorado en lo que sea. Inclusive puede venir en camilla a la escuela de Derecho. No lo sabemos. Todo puede pasar. Y lo único que estamos pidiendo es que a estas personas se les dé la oportunidad de desarrollarse. Es lo único que se pide. Lo que pasa después, miren, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Sí, estaba leyendo también que esta ley provee para que estos estudiantes de educación especial puedan integrarse a los salones de clase, sí, dependiendo de su tipo de impedimento. Y también hacían las coordinaciones, por ejemplo, con profesionales de la salud, como si hacía falta que fuera algún enfermero para atender alguna condición específicamente. También pues leí que hacían ese tipo de coordinación. Hay un proyecto de ley que me llamó mucho la atención, que fue el proyecto de ley que ustedes participaron en la ponencia, el proyecto de la Cámara 238, radicado el 14 de enero del 2025, que fue para crear la Ley de Igualdad de Oportunidades Deportivas para Personas con Impedimentos. Este proyecto de ley establecía el desarrollo y la construcción de gimnasios al aire libre, financiados con fondos públicos, para garantizar la igualdad en acceso a toda la ciudadanía, incluyendo, pero sin limitarse, a las personas con impedimentos físicos. ¿Conoce qué pasó con este proyecto? La verdad es que no. Este es un proyecto que yo trabajé en un momento. Es un proyecto simpático. Lo único que persigue es que se le dé la oportunidad a las personas con impedimentos, independientemente del impedimento, a practicar el deporte de su preferencia. Busca el que se creen gimnasios al aire libre, busca que la persona tenga la oportunidad de accesar a aquellas facilidades deportivas que ya están construidas. Lo único que perseguimos es, mira, de la misma forma que se hizo un mar sin barrera para personas en silla de ruedas, que haya una actividad deportiva, la que sea, donde la persona pueda practicar. El Comité Paralímpico de Puerto Rico también vio esto con buenos ojos, le presentaron unas enmiendas al proyecto, pero en este momento yo no sé qué ha pasado con el proyecto, si duerme en la comisión, si pasó al Senado, no sé. Ok. Entendemos que la Defensoría ofrece diversas actividades de orientación a la comunidad, como lo hacen en el Día Internacional de las Personas con Impedimentos, que son los días 3 de diciembre de cada año. Además ofrecen talleres como por ejemplo el taller de acceso a edificios públicos, entre otros. ¿Cuáles otras actividades realizan y si tienen en agenda, ¿verdad?, alguna actividad para que la comunidad pueda enterarse y pueda participar? Bueno, nosotros tenemos diferentes actividades. Yo participo en talleres y conferencias sobre los derechos de las personas con impedimentos. La agencia en este momento tiene un plan bien agresivo. Nuestro nuevo defensor, el licenciado Fernando Díaz, tiene unas ideas bien interesantes sobre cómo debemos llevar estos talleres al pueblo. No solamente que se queden acá en San Juan, que ha sido uno de los errores grandes de nosotros en el pasado, donde las cosas se tienden a concentrar acá en San Juan. Lo que vamos a hacer ahora es que cada región va a tener una actividad, un día en particular, y esperamos que esto sea
los próximos meses hasta junio. No me quiero adelantar porque todavía el jefe no ha presentado todos estos talleres, pero sí les puedo adelantar de que vamos a estar agresivamente presentando lo que es la Defensoría y cuáles son los derechos de las personas con impedimentos en San Juan, en Humacao, en Ponce, en Mayagüez y en Arecibo, porque este es un problema de todos. Ustedes se sorprenderían la cantidad de problemas en términos de accesibilidad, por dar solo un ejemplo de lo que tenemos en Ponce o de lo que tenemos en Mayagüez con accesibilidad. Son realidades, porque nuestro país no fue construido para nosotros. Este país fue construido para personas sin impedimentos. Las personas con impedimentos, eso se quedan en su casa descansando porque son gente enferma. No, nosotros tenemos los mismos derechos que tú. Yo soy abogado y por muchos años fui abogado sin impedimento. Del 2020 para acá, sin embargo, pues tengo un impedimento, me amputaron una pierna. ¿Ha hecho que yo sea menos abogado? No, por el contrario, yo creo que ahora soy más abogado, porque ahora tengo una perspectiva diferente. Ahora no es esa gente los que tienen un impedimento, nosotros los que tenemos un impedimento. Y entonces, pues, quizás la majadería personal se incrementa, porque ahora soy un tanto más exigente al momento de llevar mis casos. Antes ya casos de educación especial, impedimentos mentales, AMSCA. Hoy voy a estar llevando casos por problemas de accesibilidad y lo voy a hacer con la misma sonrisa que lo hacía antes. Sí, excelente. En este episodio tuvimos la oportunidad de conocer que la Defensoría de las Personas con Impedimento es un recurso esencial para garantizar la protección de derechos, acceso a servicios y equidad para las personas con impedimentos. El mensaje clave es que toda persona tiene un derecho a orientación, apoyo legal y a vivir libre sin discrimen. Invitamos a la audiencia a comunicarse con la Defensoría si necesitan asistencia, conocer sus programas y mantenerse informados sobre sus derechos. Recuerden, siempre informarse y buscar asesoría legal antes de enfrentarse a un proceso legal como el de este tipo o como de cualquier otro. De esta forma se aseguran de que sus derechos se respeten y que tengan un procedimiento con todas las garantías necesarias. Agradecemos al licenciado William Peyot Ocasio por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Si este episodio te pareció útil, compártelo con alguien que le pueda servir. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en YouTube, como Que Se Escuche Podcast, para no perderte los próximos episodios. Hasta la próxima. Que se escuche.